Bueno, y a esta hora de la noche vamos a conversar con nuestro invitado, el doctor Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, quien por cierto ya está en Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos que empezar reconociendo que aquí, en estos estudios y en otros medios también, el doctor Abanto aseguró que Jaime Yoshiyama volvería al Perú, frente a la incredulidad de muchos, ¿no? Y bueno, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿cuál es el propósito de la prisión preventiva? Asegurarnos que la persona investigada no se vaya. Así es. Entonces, si vuelve al Perú, ¿qué es lo que se espera conseguir más adelante? Lo que hemos presentado es que no hubo jamás un peligro de fuga, que fue lo que dijo el juez Concepción Carguancho y lamentablemente la Sala Saguanay confirmó. Porque surgió acá además una tesis muy curiosa que no existe en el Código Procesal peruano, que es el peligro de fuga sobrevenido. Se supone que cuando a uno le piden la prisión preventiva, todas las condiciones tienen que darse. Entonces no puede ser que una de ellas se dé en el curso de los debates. Entonces querría decir que cuando se planteó el requerimiento no existía y por lo tanto debería haberse rechazado. Pero surgió esta tesis novedosa que va a ser discutida en la Corte Suprema. Y Jaime está acá, está en el penal de Castro Castro, y está sereno, como lo ha podido ver todo el mundo. Yo me siento muy orgulloso de defender a una persona con la integridad de Jaime Yoshiyama, de venir y afrontar una situación tan dura y tan adversa como es la carcelería en el Perú. Ahora, ya ha comunicado de un programa, dice, de descarga probatoria, ¿no? Pero que no necesariamente son documentos. ¿De qué entonces estaríamos hablando? Testimonios, comunicaciones. Hay una serie de formas de acreditar un hecho que no se restringe solamente a los documentos, porque además, como comprenderán, tratándose de aportes que han sido dados directa y personalmente y en efectivo, no hay pues recibos que se intercambien ni cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay todo un complejo probatorio que vamos a tener que desarrollar. Ya, digamos, la estrategia de defensa ha sido desde un principio que Barata mintió. Así es. Eso se sostiene. Las dos cosas van paralelas. Por un lado, que tenía la campaña recursos suficientes de origen lícito como para no necesitar el aporte de Odebrecht. Y en segundo lugar, que estos aportes, que esta afirmación del aporte de Odebrecht no solamente no se sostiene, sino que particularmente en el caso de Yoshiyama ha sido desmentida por uno de los manejadores, por el tesorero del Departamento de Operaciones Estructuradas, como es el caso de Fernando Migliaccio. Ahora, el caso aquí, lo difícil, digamos, de asimilar esta situación es que no se trata de, bueno, yo no tengo responsabilidad, yo no conozco, yo no estuve, yo no fui, yo no vi, no, sino de que no habría ingresado dinero de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori. Así es. Entonces la señora Fujimori incluso estaría presa o cumpliendo prisión preventiva injustamente. No, pero está cumpliendo prisión preventiva injustamente porque le explico rápidamente. Supuestamente Odebrecht se entregó $1 millón, medio millón de dólares en una fecha que ni siquiera puede precisar, entre abril y diciembre del año 2010, y otros $500.000 en un periodo que tampoco precisó porque dijo que era diciembre del 2010 y resulta que ahora que es abril del 2011. Entonces, en ese caso, para esto de aquí, Migliaccio desmiente que haya mandado dinero en efectivo, y para este de acá nos colocan un email que supuestamente tiene que ver con Gostrumaki y $518.000, pero nos ocultan que hay un email, el famoso email del que habla Luis Mameri, de $4 millones, 3 millones de los que era vehículo Odebrecht y $1 millón que se suponía iba para Fuerza 2011. Este email del 27 de abril, 2 horas después del mismo email de 518.000, es aprobado el 8 de mayo por Mameri. ¿Cómo podría haber llegado el dinero el 2 de mayo aquí? Es imposible. Entonces, todo esto va a ser parte de una etapa nueva de debate y de confrontación muy fuerte con las mentiras que Odebrecht está levantando en este caso. Y entonces, ¿por qué Odebrecht estaría construyendo toda esta historia? Si no respondiera a la verdad de los hechos. No, es que le voy a dar un ejemplo. En el caso del presidente García, presentan una conferencia como si fuera un pago ilegal. Y origina todo un escándalo en el Perú y un mandato de impedimento de salida. En el caso de Keiko Fujimori hablan de $1 millón y producen la prisión de la lideresa, de la líder de la fuerza opositora parlamentaria más grande.
Esto le hace un favor al gobierno y a ciertos sectores del Ministerio Público que tienen una posición manifiestamente ideologizada y que sirven además a una organización no gubernamental que todos conocemos, ¿no? Arman este castillo pirotécnico y por otro lado consiguen que el gobierno en correspondencia les libere Chaglia con 1.400 millones de dólares, de los cuales no quedó un centavo en el Perú o para el Estado peruano. Y va a liberarse además obligaciones por más de otros 3.000 millones de dólares por Olmos, por las demás concesiones que tiene, por el gasoducto, ¿no? Por Olmos, por Chaymochic y por el gasoducto. O sea, recuperar esos bienes y esos montos a cambio de Keiko Fujimori y Alan García y otros tantos. Y otros tantos. Tenemos, si usted suma, Reinaldo, todos los montos de los supuestos aportes, no alcanzan 10 millones de dólares. Apenas alcanzan los 10 millones de dólares. Si usted suma todo lo que va a salir del país a cambio de eso, se va a encontrar que van a salir 4.500 millones de dólares. Un gran sentido de la economía por parte de Odebrecht, pero un pésimo sentido de los intereses del país por parte de quienes están manejando esto. ¿Cuáles serían entonces esos destapes de corrupción que se espera? Ninguno. Ya vi qué pasó con el caso de García. Espínola va a hablar, ahí está. Espínola le preguntaron, el abogado de García le hizo una pregunta directa. ¿Usted le informó al señor García que pagaba por cuenta de Odebrecht? No, nunca. No tuve contacto con él. ¿Y entonces? Y este es un tema que quiero destacar. Yo estoy desde abril del año pasado pidiendo que se me permita contrainterrogar a Jorge Barata. Y desde abril del año pasado, la Fiscalía no programa nuestro contrainterrogatorio. Pero es parte del derecho de defensa, ¿no? Pero no lo quieren reconocer. Porque finalmente, como erróneamente el Poder Judicial, la Corte Suprema, ha sobreestimado, ha hipertrofiado el poder del fiscal, resulta que como es el dueño de la estrategia de investigación, puede hacerlo cuando le dé la gana y no cuando la defensa lo necesite. Entonces, aquí viene un periodo muy, muy fuerte y muy duro, que es tratar de conseguir que los jueces, ahora que esperamos tener un auténtico juez de garantías, ¿no?, ordene al fiscal que cumpla con darnos la oportunidad de contrainterrogar a Barata, dejando de escudarse en que Brasil no lo permite, cuando sabemos que ha programado diligencias con el mismo Barata para múltiples otros casos, excepto el nuestro. De acuerdo. Ahora, ¿y en dónde vino entonces esta plata con la que se financió la campaña de Keiko Fujimori? ¿Por qué la necesidad entonces de aportantes falsos? Incluso ella la denuncia de la hermana de una congresista, ¿no? No, pero ella dice, la congresista ha dicho que el aporte de su hermana fue a su campaña personal, ¿no? Entonces, dejemos eso un poquito de lado. ¿Qué ocurrió? Era el año 2011, vamos a ubicarnos todos en ese tiempo. El año 2011 apareció un candidato que proponía destruir el modelo económico que ha logrado sacar al país de la postración económica en la que se encontraba. Obviamente, los capitanes del empresariado peruano vieron con preocupación esto y decidieron apoyar las candidaturas o la candidatura que en ese momento ellos entendían que representaba mejor la defensa del modelo económico. Este aporte excedía los límites de la ley y para poder dar una apariencia de regularidad se acudió al mecanismo de simular aportes menores. Ahora, lo cual es un delito. No, es una falta administrativa. No existe en el Perú un delito de financiación ilegal de los partidos y por lo tanto estamos en una zona no penal pero sí administrativa. Habrá que ver qué resulta. Con un tipo de sanción en todo caso. Tendrá que haber alguna sanción si es que no han prescrito, y que en el Perú las responsabilidades administrativas prescriben a los 4 años. Pero penal no es, y para que haya delito de lavado, que es lo que anda discutiendo la Fiscalía, requeriríamos dinero de origen ilícito. Y tendrían entonces que probar que los capitanes del empresariado peruano son en realidad agentes del crimen. Y yo creo que ya esa es una temeridad a la que espero yo la Fiscalía no llegue. Muy bien. Okay. Bueno, sin duda un tema polémico, iremos viendo cómo va avanzando el proceso y aquí siempre vamos a tener un espacio para escuchar, por supuesto, a todas las partes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado conversando con el abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto.